Mucha gente se estará preguntando esta mañana, genial, el señor Ángel dimite porque hay esa investigación que apunta que ese título es falso y por lo tanto mintió y tiene que tomar esta decisión. Y dirán, ¿y por qué el señor Mazón tiene que seguir como presidente de la Generalitat cuando no ha aclarado ni nos ha demostrado con algún tipo de documento qué pasó esa tarde de la Dana que llevó a una gestión bueno, pues que estamos viendo que está muy en duda, está en una investigación judicial? ¿Por qué él puede seguir y el señor Ángel no? Para empezar, porque al señor Mazón le eligieron los valencianos y las valencianas por un proceso que es el que sostiene cualquier democracia y que es el sufragio universal. Por tanto, no desviemos la atención y pretendamos hacer pasar por lo mismo a alguien que ha falsificado una documentación pública frente a un hombre elegido por sus votantes, es decir, por los que depositan en forma de papeleta su confianza en los representantes. ¿Cree que es un motivo para dimitir? Yo lo que creo es que nada nos debe separar de la reconstrucción. Yo es en lo que estoy. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quiero decir que en el auto se dice que hay un vicio de origen porque el informe de la Guardia Civil opina sobre cosas que no le ha encargado, punto número uno, pero es que luego ya puestos a opinar sobre cosas que no le ha encargado, dice claramente que no ha tenido en cuenta todos los datos, todas las opiniones de los expertos, todos los hechos, y que como consecuencia de omitir una parte de la realidad del que ya está en la instrucción, el informe es claramente incompleto, esto es literal, y erróneo en sus consideraciones y apreciaciones, también literal. Ahora, una vez establecido esto, yo me pregunto, ¿no va a tener consecuencias? Quiero decir que la Comandancia de la Guardia Civil, en este caso actuando como Policía Judicial, emite este informe. Después de lo que le ha dicho la jueza en el auto, esto no tiene consecuencias. O sea, aquí alguien en su trabajo mete la pata a ese nivel. En cualquiera de nuestros trabajos tendría consecuencias. Aquí no lo va a tener. Yo creo que es una respuesta, una pregunta, perdón, a la que debe responder el Ministerio del Interior. ¿No le parece a usted un poco extraño que después de que usted hablara sobre las lluvias en Chiva, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la responsable de mirar los barrancos, hiciera ni una sola pregunta o hiciera ni un solo comentario acerca del barranco del Pollo? Si la vigilancia in situ se retiró a las 2 de la tarde, no había forma de saber que la primera riada que iba a llegar a la Horta Sud provenía del barranco de Orteta y de Gallego. Solamente una cuestión. El plan de inundaciones de la Comunidad Valenciana establece que quien tiene la competencia para la vigilancia de los barrancos es, en primer lugar, la Confederación, en segundo, los municipios, en tercero, la Guardia Civil, en cuarto, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y en sexto, la Generalitat. Por lo tanto, si hay que preguntarle a alguien que por qué los barrancos no estaban vigilados, será el organismo competente, que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que no es la AEMET que está hablando. El organismo competente no es AEMET. A mí me has citado como autor de un artículo en el que afirma que la primera riada llegó de un sitio donde la Confederación Hidrográfica no podía avisar porque ahí no hay sensor. Y donde por eso tiene agentes de campo, la Confederación. Y donde, escúchame, pero ¿me quieres escuchar un momento que acabe? Es evidente que en otras situaciones que ha habido posteriores, ha habido reuniones posteriores en marzo por lluvias intensas. ¿Y sabes cómo quién vigilaba los barrancos de Orteta y los barrancos de Gallego? ¿Sabes quién los vigilaba? La Generalitat Valenciana desplegando los bomberos forestales. ¿Y sabes quién no lo vigilaba? Porque la Confederación no haría su trabajo. La Confederación Hidrográfica del Turia. Eso mismo que se hizo en marzo se debía haber hecho en noviembre. Y de hecho se hizo. Pero si el plan de inundaciones establece que es la Confederación. Estamos en bucle. Me gustaría avanzar. Sostener que no había información para prever la Dana es, sinceramente, es que es un insulto a la inteligencia, ¿no? Porque es que había información, y no hablo solo de información técnica, solo había que leer la prensa valenciana 2 y 3 días antes. Abrían las portadas con la que se venía encima. La Universidad de Valencia, como dice la jueza en su auto, no tenía más información que el presidente de la Generalitat y canceló absolutamente toda su actividad con dos herramientas, el Twitter de la EMET y con lo que decía la Confederación. Es decir, no es cierto que no había información, claro que había información. Es cierto que no fue nadie de la Confederación a llamar al Ventorro y decirle a Mazón, Mazón, que se va a desbordar y va a matar a 228 personas, oye, pero sal de aquí ya. Eso no pasó, es cierto, pero los datos estaban. Que por supuesto las alertas para la próxima se tienen que mejorar, ser todo el mundo mucho más proactivo, no esperar a decir la información está.
todo el mundo tenemos que mejorarlo todo, también los medios de comunicación. Pero a estas alturas decir que la Generalitat Valenciana no tenía a su alcance esa información, pero si la tenían los periodistas, si la tenían los profesores de matemáticas de la Universidad de Valencia, si todo el mundo sabía 8 días antes que había una gran dana y desde las 7 de la mañana del día 29 había una alerta roja, que es algo totalmente extraordinario. Entonces, mantener esto y que lo mantenga, o sea, que lo mantenga Amazon para sobrevivir, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Pero que lo mantenga técnicos de la Guardia Civil, me parece curioso. Han venido afirmando que la información que dio la Agencia Estatal de Meteorología fue suficiente, fue abundante, no solamente el día 29, sino también los días previos. Además, es que yo estuve allí todo ese día, o sea, estuve dando información, estuve dando entrevistas, todo el que me llamó el día 29 lo atendí, estuve llevando personalmente la cuenta de Twitter en la que cualquiera puede entrar ahora y ver los numerosos datos que hay. Hubo una filtración lamentable en la cual pues se oía a una técnica de AEMET diciendo que lo peor se esperaba por la tarde. Yo estuve en la reunión del CECOPI, una reunión de 7 horas y media. En la CECOPI intervine 6 veces, las veces que me dijeron que interviniese, y en todo momento dije lo que estaba ocurriendo y la previsión a corto plazo. Así que, bueno, afirmar de que la Agencia Estatal de Meteorología no dio información, desde luego es algo que no se corresponde ni con la realidad ni con lo que están afirmando los autos. Hubo organismos tan relevantes como la Universitat de Valencia, como numerosos ayuntamientos, como la Diputación de Valencia, que en base a esa misma información tomaron medidas por la mañana temprano, cuando había tiempo para reaccionar. Entonces, es que cualquier valenciano que nos esté escuchando, cualquier valenciano por particularizarlo, pero cualquier español, ese día por la mañana que estuviese viendo los medios de comunicación, pues tenía información de que estaba ocurriendo algo muy grave, ¿no? Porque es que por la mañana ya había inundaciones. Se trasladó con suficiente... Claro que sí, pero el hecho de que lloviera en una zona concreta y que porque, como decía Pilar hace un momento, en la zona del Barranco del Pollo no llovió. Nada, absolutamente nada. Digamos que les arrasó literalmente toda el agua que cayó aguas arriba. ¿Eso se había avisado? ¿Esa diferencia de cantidad de agua caída? Perdona, Lorena. En la zona del Barranco del Pollo llovió en las cabeceras. Donde no llovió fue en la zona del llano donde se produjeron las graves las cabeceras, aguas arriba. A las 16, la zona del litoral norte de Valencia, donde están las zonas donde más llovió, donde está Chiva, Buñol, donde está Turís y donde están las localidades donde se produjeron las graves inundaciones, estuvo un aviso rojo de forma permanente desde las 9:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. El aviso rojo significa peligro extremo, que se pueden producir fenómenos catastróficos con afección a bienes y a personas. Claro, pero mi pregunta es muy concreta. ¿Hubo un técnico que dijera claramente en el CECOPI esta cantidad de agua brutal que ha caído en Utiel, en Chiva, en esa zona, va a desbordar de forma absoluta aguas abajo el Barranco del Pollo y va a arrasar los pueblos de la Huerta Sur? Esa es mi pregunta. ¿Hubo alguien que lo dijo así tal cual? El técnico que estuvo en la CECOPI fui yo. Y yo en la CECOPI, el representante de la Agencia Estatal de Meteorología en la CECOPI tiene 2 funciones claras que están en la normativa. Analizar lo que está lloviendo y hacer previsiones a corto plazo. Desde el primer momento que a mí me dieron paso en la CECOPI, dije que estaba lloviendo con intensidad torrencial en las zonas de Godelleta, Turís, zona de Calicanto. Además, es que yo estaba en la CECOPI y a las 17:15 puse un tuit en la cuenta de la agencia, en la cuenta de Twitter de la Agencia Estatal de Meteorología, diciendo que estaba lloviendo con intensidad torrencial, con más de 150 litros a la hora en esas zonas que son precisamente cabeceras de ríos. Pero cayó mucho más, usted lo sabe. Llegó a caer mucho más, que llegó a caer mucho más que esa cantidad. Pero escucha una cosa, Lorena. Llegó a caer mucho más en 6 horas.
A las 5 de la tarde yo dije que estaba lloviendo 150 litros la hora. 150 litros la hora, si la multiplicas por 4, significa 600 litros. Es que la lluvia, los 700 litros que cayeron en Turís no cayeron de golpe en 5 minutos y no se puede informar de 5 minutos. Lo que se puede informar es lo que está sucediendo. El acumulado. Yo informé de lo que estaba sucediendo en ese momento. La lluvia fue continua. Además, estuve haciendo cosas en la CECOPI que no se suelen hacer y estuve compartiendo imágenes de radar con todos para que los que estuvieran viendo, todos los participantes en la CECOPI, estuve compartiendo imágenes de radar, imágenes de modelos numéricos. Todos estaban viendo de forma gráfica lo que yo estaba diciendo. Es decir, que no solamente era... Dígame, entonces, ¿por qué no se actuó y por qué estamos hablando de 229 personas fallecidas y pueblos literalmente arrasados? Pues esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no se actuó cuando había información suficiente, más que suficiente, tanto prevista como en tiempo real? Las competencias de los impactos que van a provocar esas precipitaciones no me competen a mí. El gestor de la emergencia tiene que manejar... Para evaluar el riesgo tiene que manejar 3 factores. Uno que es el peligro meteorológico, que era lo que estaba diciendo la Agencia Estatal de Meteorología, la exposición de las zonas y la vulnerabilidad. Y con esos 3 elementos emitir las alertas a la población. Nosotros emitimos los avisos y estuvimos comunicando de forma precisa, intensa y durante todo el día lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué hubo 220 muertos? Pues es lo que yo también me pregunto y lo que no me explico. A ver, yo no dejo de estar sorprendida. Claro, entonces tenemos un informe de la UCO que ataca a la EMET y que ataca a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y lo que decimos es que la juez ataca a la UCO y la UCO ataca a la EMET, ¿no? ¿Su papel? Y la UCO ataca a la EMET y a la Confederación. Con un caso, además, que está absolutamente descartado judicialmente. Descartado, no hubo apagón. No hubo apagón bueno, se está informativo. Investigando si hubo no apagón. Está descartado judicialmente que existiera ese apagón. Lo dice la propia juez, pero es que además hubo avisos. Es que además, por lo que sea, yo entiendo que es que como un informe no es sentencia, pues para eso son los informes, ese informe omite 3 sensores y ese informe omite esos más de 10 avisos, y ese informe omite las voces de expertos, y ese informe omite también informes de la propia Generalitat, y ese informe está omitiendo voces de testigos, y ese informe omite toda esa otra información que se ha ido complementando, con un hecho que, insisto, está descartado.